Dios me los bendiga. Muy buenos días. La gloria y la honra sean para Dios, que nos da la oportunidad de servirle un domingo más, de estar aquí presentes, de estar aquí activos, de estar aquí haciendo lo que al Señor le agrada, que es congregándonos, que es desde donde usted se encuentre ponerse de acuerdo conmigo, buscar el rostro del Señor, no solo para orar como lo hacemos todos los días, sino para recibir una palabra fresca y para juntos alabarlo, exaltarlo, glorificarlo. Allí donde usted se encuentra, nosotros aquí desde nuestro hogar, desde este lugar que hemos dispuesto para servirle al Señor, hemos consagrado para servirle al Señor y nos unimos con ustedes a través de esta plataforma, a través de este canal. Ha sido la manera como Dios nos ha permitido reunirnos, congregarnos con personas que tal vez por distancias, por situaciones físicas, sea por la razón que sea, puede reunirse a través de esta pantalla. Aquellos que posiblemente no tienen transporte, bueno, sea la razón por la que sea, el Señor ha dispuesto este canal, ha dispuesto esta manera de que podamos congregarnos, de que podamos hacer lo que a Él le agrada juntos, en donde usted se encuentre y nosotros desde aquí. Es un privilegio para mí poder hacerlo de esta manera y quiero pues que como lo hacemos todos los domingos, todas las semanas, presentemos este tiempo, que sea el Señor el que tome control, que sea el Señor el que hable, que sea el Señor el que se glorifique. Recordemos, Él es el invitado especial, el servicio es para Él. Sí, claro, para usted también, para que usted se sienta a gusto, para que usted participe de lo que le ofrecemos al Señor. Entonces, recordemos que el invitado es Él, el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores, y el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos ayuda. Así es de que, bueno, dispongamos nuestro corazón, cantemos alabanzas al Rey de los Reyes y el Señor de los Señores, y una vez más pidámosle al Espíritu Santo que sea el que esté en este lugar, allí en ese lugar en donde usted se encuentra, que sea el que nos hable, que pase carbón encendido por mis labios, y que lo que yo les comparta en este día, lo que yo les enseñe, lo que yo les imparta, no sea yo, sino que sea Él a través mío. Y por eso le pido que todo lo que usted reciba de parte mía, sepa que viene del cielo, sepa que viene de parte de nuestro Señor, porque antes de pararme yo acá, le pido a Él que me diga qué es lo que Él quiere que yo les hable a ustedes. Y aquí estamos, obedientes, dispuestos, así como espero que cada uno de ustedes esté dispuesto. Nosotros echamos fuera todo distracción, todo malestar, porque sé que hay algunos de mis hermanos y de mis hermanas que tienen alguna dolencia, que tienen algún malestar. Recordamos lo que ya hizo Jesús por nosotros en la cruz, así de que nos apropiamos de esa sanidad, de esa mejoría, porque Él llevó todas nuestras dolencias en esa cruz. Y le pedimos al Señor que toda distracción, todo aquello, que todo impedimento sea echado fuera en el nombre de Jesús, atado y echado fuera en el nombre de Jesús. Y desatamos su presencia, su unción, su revelación y su amor. Todo esto lo pedimos en un acuerdo y lo hacemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, disponga su corazón, alégrese, disfrute con nosotros esto que hemos preparado para el Señor y para que usted también disfrute y se alegre. En el nombre de Jesús, ponga juntas sus manos, sus pies y levante su voz junto con nosotros. En el nombre de Jesús. Todos con sus palmas así. Aquí hay libertad, es el año de jubileo. No hay más cautividad, hay libertad, hay libertad. Aquí hay libertad, es el año de jubileo. No hay más cautividad, hay libertad, hay libertad.
gozo, me diste gozo, ja, ja. Cambiaste mi lamento en baile. Cambiaste mi lamento en baile. Me diste gozo, me diste gozo. Libre, libre, libre. Soy libre, soy libre.
Mi Dios fuerte en batalla, Él nunca fallará. Él rompe las cadenas, en Él hay sanidad. En tu nombre, Cristo, gigantes son vencidos y toda montaña moverás. Fiel a tus promesas, terminas lo que empiezas. Todopoderoso eres tú, Jesús. Vemos poder del cielo trayendo sanidad. Somos tu iglesia unida, cantando en libertad. En tu nombre, Cristo, gigantes son vencidos y toda montaña moverás. Fiel a tus promesas, terminas lo que empiezas. Todopoderoso eres tú, Jesús. Sé exaltado, grande es tu nombre, nuestro Rey. Sé exaltado, en adoración me postraré. En tu nombre, Cristo, gigantes son vencidos y toda montaña moverás. Fiel a tus promesas, terminas lo que empiezas. Todopoderoso eres tú. En tu nombre, Cristo, gigantes son vencidos y toda montaña verás. Fiel a tus promesas, terminas lo que empiezas. Todopoderoso eres tú. Jesús. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús veremos muchas cosas maravillosas. Es en el nombre de Cristo que la iglesia tiene autoridad. Y precisamente estudiando, orando, pidiéndole dirección al Señor, he venido trayendo a la iglesia a través de unas enseñanzas que habla acerca de la necesidad del Espíritu Santo. La iglesia no puede funcionar si no está llena del Espíritu Santo. Jesús le dijo a sus discípulos que recibirían poder cuando hubiera venido sobre ellos el Espíritu Santo. Y la iglesia de hoy no es diferente, no debería de ser diferente a la iglesia que Jesús estableció. Hoy en día la iglesia del Señor no es como Él quiere que sea la iglesia. Se ha llenado de muchas cosas, de muchos programas, de muchas estructuras de hombres y no está operando como debería de operar. Y la iglesia que el mundo de hoy necesita es igual a la iglesia que operaba en el principio. Bueno, seguimos aquí
Como siempre se los he dicho, el salir al aire no es fácil. El salir al aire en vivo, cuando las cosas son grabadas, puede que sean un poco más sencillas, pero cuando son en vivo a veces se presentan dificultades y situaciones. Así de que le damos gracias a Dios que nos da la oportunidad de seguir, porque definitivamente el tema que quiero tratar hoy, aunque entiendo que está siendo predicado y por algunas razones muchas veces quieren como poner algunas limitaciones o cuidar en cierta manera algunas, ¿cómo se dice esto? Pues derechos que tienen los autores, y como usamos cosas públicas, pues muchas veces se presentan este tipo de situaciones. Pero bueno, para la gloria de Dios, en su momento tendremos que, ¿cómo se dice?, editar los videos y ponerlos completos para que no haya la interrupción que hubo ya en vivo, para que cuando queden grabados pues haya la posibilidad de que lo vean completo. Pedimos excusas de antemano por la interrupción, pero creo que ya estamos otra vez al aire y le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de predicar este mensaje, porque es bien importante y porque es bien necesario. Les decía que la iglesia del Señor tiene que ser una iglesia poderosa, como lo fue en un inicio, como cuando el Señor la estableció. Vemos y sabemos cómo los discípulos, los apóstoles, el Señor se manifestaba a través de ellos. Y en estos últimos tiempos lo que necesitamos es una iglesia poderosa, una iglesia que esté llena del Espíritu Santo de Dios, ¿no? Entonces, me perdonan, pero es que me hacen señas de que parece que no estamos al aire, entonces por eso me distraigo un poquito. Pero quiero decirles que definitivamente tenemos que buscar ese modelo de iglesia. No vaya usted a cualquier iglesia. El Señor está siendo celoso. El Señor está diciéndonos qué es lo que tenemos que hacer, iglesia. Nosotros operamos de una manera que no es tradicional, que no es una manera como el mundo quiere hacerlo. Nos critican, nos atacan, porque no, eso no es así. Bueno, yo sé que el Señor me dio unas instrucciones y yo sé que por lo que escucho de las personas que se congregan con nosotros, estamos haciendo el trabajo. Y sabemos que el Señor se está glorificando, porque nosotros nos encargaremos siempre de darle la gloria a Dios. No buscamos la vanagloria del hombre, sino que buscamos que el Señor siempre se glorifique en las diferentes situaciones. No voy muy lejos. Ayer precisamente se posteaba una petición de oración, la cual sé que muchos de ustedes oraron, participaron, y esta mañana escuchábamos y veíamos la respuesta de parte de Dios, porque Dios está en el asunto, porque Dios le agrada y es galardonador de los que le buscan, y nosotros estamos siendo una iglesia que busca al Señor. Pero quiero llevarlos en la palabra a la lectura de 2 de Timoteo 3:5. 2 de Timoteo 3:5 nos dice aquí la Reina Valera, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. O sea, hay gente que va a la iglesia, pero no muestran, niegan la eficacia de la piedad, de la gracia, del amor. O sea, son personas que no han sido transformadas, siguen siendo los mismos, así lleven años yendo a la iglesia, entre comillas. Entonces, yo quiero que entendamos, aquí lo vemos,
en la traducción del lenguaje actual que dice, dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. Voy a repetirlo. Dirán que aman. Yo he escuchado gente que dice que ama y respeta a Dios, pero con su conducta demuestran lo contrario. Y no quiero ser acusador porque el único que acusa es el diablo, ¿verdad? Pero en algunas ocasiones hasta uno mismo ha manifestado conductas que dice, pero ¿cómo es que dice que ama a Dios y cómo se comporta? ¿Verdad? Una cosa es, como lo he enseñado muchas veces, que hayan momentos en los que se niega, pero otros viven en ese estilo de vida. Entonces dice también que no te hagas amigo de esa clase de gente. O sea, gente hipócrita, gente que se supone que van a la iglesia, se supone que son hijos de Dios, que se supone que aman a Jesús, que aman y respetan a Dios, así como lo estamos leyendo, pero se comportan y su conducta es de una manera distinta. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Que tenemos que evitar a esas personas y no debemos de hacer amigos de ellos, ¿verdad? Entonces dice que cuando leemos los evangelios, vamos a donde quiera, o vemos que donde quiera que Jesús iba, demostraba el poder de Dios. ¿Cómo? Haciendo obras sobrenaturales. Entonces también vemos la iglesia que vemos en el libro de los Hechos, es una iglesia llena de poder. Por eso, hoy aprenderemos sobre la necesidad e importancia de una iglesia sobrenatural. Ese es el mensaje, ese es el título del mensaje y creo que se encontró por ahí otro parecido o igual y por eso hubo un problemita al inicio. Pero bueno, yo digo y predico y escribo lo que el Señor me dice que haga y si concuerda, pues gloria a Dios porque tal vez es el mensaje que Dios quiere que se lea y que Dios quiere que se haga y que Dios quiere que se predique y que la iglesia tenga el entendimiento de que así es. Entonces vemos que Jesús es un modelo. Jesús modeló un andar cristiano con poder por todas partes. No es solamente en las cuatro paredes que pasan cosas o deben pasar cosas. A donde usted vaya, hermano, a donde usted vaya, hermana, usted tiene que estar lleno del Espíritu Santo de Dios y donde Dios lo quiera usar para su gloria, Dios lo va a usar a usted porque usted debe ser un instrumento de Dios. Por eso siempre escucharán que en los discipulados, en las clases, en las prédicas, en las oraciones, les diré que el anhelo de mi corazón es que usted se capacite, que usted reciba todas las instrucciones, reciba el entrenamiento para que sea útil en el reino de Dios. Eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, que seamos útiles. No solamente que seamos recipientes, que seamos oidores, sino que el Señor nos use, que el Señor haga cosas maravillosas a través de nosotros. Entonces, vuelvo y repito, la iglesia del libro de Hechos era una iglesia de poder sobrenatural. Y yo les digo una cosa, hermanos, Dios no ha cambiado desde entonces. Y hoy Él sigue esperando que su iglesia sea una iglesia de poder. Una iglesia de poder. O sea, que sea una iglesia sobrenatural. ¿Verdad? Lo sobrenatural es donde Dios interviene, es donde Dios mete su mano. Y nosotros tenemos que ser esos instrumentos en las manos de Dios para que Él haga cosas maravillosas a través de su iglesia. Entonces, como les digo, hoy vamos a aprender la necesidad e importancia de una iglesia sobrenatural. Vaya conmigo también al libro de Mateo, capítulo 9. Verso 20. Dice,
en esta versión, que es la Reina Valera, dice, una mujer enferma de flujo de sangre tocó el borde de su manto y Jesús volviéndose dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Mire que no dice fue sana, sino que fue salva desde aquella hora. Y aquí en la traducción del lenguaje actual, que es la que tenemos allí en la pantalla, dice, en el camino pasaron por donde estaba una mujer que había estado enferma durante 12 años. Pasaron por donde estaba una mujer. ¿Quiénes? Jesús y sus discípulos. O sea, la iglesia de Dios, la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Él y sus discípulos iban pasando. O sea, la iglesia, por donde usted y yo pasemos, ¿verdad? Tiene que pasar algo sobrenatural. No puede ser común, no puede ser normal, no puede ser las cosas igual que el mundo donde un hijo o una hija ungidos de Dios pasen o estén. Entonces dice aquí que había estado enferma durante 12 años. Y dice que su enfermedad le hacía perder mucha sangre. Y mire la reacción y la actitud de esta mujer. Al verlos pasar, la mujer pensó, si tan solo pudiera tocar el manto de Jesús, con eso quedaría sana. Entonces se acercó a Jesús por detrás y tocó su manto, ¿verdad? Entonces volvemos a ver que por donde iba Jesús demostraba el poder sobrenatural. Vemos que en el verso anterior dice que una mujer recibió sanidad simplemente creyendo y tocando el borde del manto de Jesús. Después de ascender al cielo, la iglesia en Hechos continuó la obra de Jesús. Recuerde que el Señor nos comisionó su obra. El Señor nos ungió, nos dio la capacidad para continuar esa obra que Él empezó. Nosotros hemos sido añadidos a la obra del Señor. Él busca obreros para su obra. Usted y yo tenemos que estar dispuestos para que el Señor nos use. Tenemos que ser capacitados y tenemos que ser calificados y tenemos que ser transformados. ¿Para qué? Transformados para ser la iglesia del Señor. No es solamente el que va y recibe, el que va y escucha y sigue su vida normal o su vida no es transformada. ¿Por qué? Porque ya veremos cuáles son las razones por las cuales muchas veces no pasan cosas, ¿verdad? Porque se ha cambiado, se ha reemplazado lo que Dios establece para su iglesia por otras cosas. Y ya veremos ahorita cuáles son esas cosas. Entonces, cuando el Señor subió al cielo, entonces Él nos dejó encomendada su palabra. Aquí en Hechos 19, 11, 12 dice que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Yo voy a repetir lo que dice aquí. Hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Quién? Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Nunca le vamos a quitar la gloria a Dios. Por eso cuando yo digo, el Señor nos mandó a hacer milagros. Sí, a nosotros nos mandó a hacer milagros. Pero Él es el que hace los milagros a través de nosotros. Usted y yo tenemos que ser esos vasos limpios, esos vasos dispuestos, esos vasos llenos del Espíritu Santo para que el Señor haga los milagros a través de nosotros. Él los hace a través de nosotros. Él usa un cuerpo humano, un hombre, una mujer ungidos en santidad, limpios delante de Él. ¿Para qué? Para glorificar su santo nombre. Entonces dice que de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían.
La gente recibía sanidad cuando eran tocados con un pedazo de tela que en algún momento había estado sobre el cuerpo de Pablo. Eso es sobrenatural. Hoy, como les digo, vamos a ver la importancia de una iglesia sobrenatural en el ahora, en el hoy. Amén. Entonces yo quiero que entendamos eso. La iglesia del Señor tiene que ser una iglesia sobrenatural. Ahora yo escuchando esto, yo veo cómo tristemente yo puedo decir que, y tal vez no quiero dar nombres específicos porque me meto en problemas, pero sí puedo creer que en medio de ciertas reuniones y de ciertas, ¿cómo digo yo? Servicios, el Señor se glorifica, el Señor se manifiesta, el Señor hace milagros. ¿Qué es lo que pasa? Es lo que yo encuentro aquí. Nunca se comercializó, la iglesia primitiva nunca comercializó, nunca mercadeó, nunca cobró, nunca pidió nada por esas cosas que el Señor hacía. Lo que Dios hace no tiene precio. Entonces por eso cuando yo encuentro que venden agüita bendita, que venden aceite, que venden trapitos, que venden... Ahí es donde yo digo, en ninguna parte yo veo que Pablo vendiera esas cosas. La gente las recogía, las usaba y el Señor hacía como quería Él a través de esos paños, por decirlo como lo estamos viendo aquí. Entonces, yo siempre lo diré, el Evangelio no está en venta. Por eso ustedes saben que cuando yo pido una ofrenda, que cuando yo pido el apoyo financiero, no es para mí. Yo le doy gracias a Dios que yo no necesito de que ustedes me den a mi dinero porque yo tengo mi actividad, el Señor me bendice y yo puedo suplir a mi familia y mis necesidades a través de esa actividad que el Señor me permite desarrollar. Pero sí estaré enseñando y créanme, a veces me siento como Jonás, porque el Señor me ha venido hace meses y no me deja mentir, que hace meses estoy diciendo que voy a hablar acerca de finanzas, que voy a hablar acerca de los principios bíblicos para que la gente salga de la pobreza. Y yo no le estoy aquí hablando cosas mágicas, ni mucho menos. Yo le estoy diciendo que hay maneras de que Dios prospere su vida. Y no le voy a decir que voy a cambiar el evangelio por el evangelio de la prosperidad. Pero sí seré un fiel, ¿cómo se dice esa palabra? Promotor de que la iglesia entienda que no tiene que vivir pelada, que no tiene que vivir sin con qué tener para suplir sus necesidades, que por el contrario tiene que romper con esa maldición porque eso es una maldición. Y yo sé que Dios me va a respaldar y yo sé que va a hacer cosas sobrenaturales en la vida de personas que crean en el mensaje, no en mis palabras, sino en el mensaje que Dios me permite transmitirle a través de la palabra. Yo no voy a buscar ningún beneficio con respecto a eso, pero sí le voy a ayudar a usted a que salga de la mediocridad y a que salga de la incredulidad y a que salga de la religiosidad, porque ciertamente Dios quiere que seamos prósperos, que tengamos abundantemente y que si es parte, son momentos, hay momentos en la vida, hay crisis, hay dificultades, así como lo decía el mismo apóstol Pablo y así como lo puedo yo manifestar y testificar. Yo sé vivir en abundancia, así como también sé vivir en escasez. Han habido momentos en mi vida que se ha tenido que decir, no, ahorita no se puede, no hay. Claro que sí, hay momentos de esos, pero no es la constante, no es el día a día, no es el que yo no tenga cómo traerle a mi familia, no es como yo no pueda invertir, no es como yo pueda crecer y avanzar. Y mucha gente dirá, no, pero ¿por qué siempre quiere tener más? Bueno, porque las cosas son de Dios y yo soy heredero de Él. Él es dueño de todas las cosas que existen en la tierra. Y mientras vivamos en la tierra tenemos que vivir bien.
Nadie está diciendo que se va a llevar nada, porque nadie se va a llevar nada. Pero mientras estemos aquí en la tierra, vivimos bien y le dejaremos herencia a nuestros hijos para que ellos tengan también cómo vivir una vida cómoda, bendecida, y ellos también en su momento hereden a sus hijos, o sea, a nuestros nietos, y así sucesivamente. Entonces, tenemos que entender que el dinero no es malo. El amor al dinero es lo que es malo. Y lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo. Y tal vez me he demorado en hacer estas enseñanzas porque van a decir, ay, ya el pastor cambió el tema, ya el pastor entró en el club de los predicadores de la prosperidad. Pero no, hoy le voy a mostrar y le voy a hablar algunas cosas que quiero que entienda y que conozca de cómo es mi corazón y cómo es lo que Dios quiere que nosotros, sus hijos, hagamos y vivamos. Entonces, entremos en el tema de que cuál es la condición de la mayoría de las iglesias. Yo no estoy diciendo que todas, no estoy diciendo que esta es la única iglesia donde se predica la verdad, porque muchas personas piensan que el ministerio que ellos encabezan es la única que tiene la verdad. No. Hay muchas que están en lo correcto, que están haciendo lo correcto, que estamos haciendo lo correcto, me incluyo. Así como hay muchas que no, que por vivir una vida de pronto buena para ellos, no están haciendo el trabajo que Dios quiere que se haga. Entonces, ¿cuál es el estado o la condición de la mayoría de las iglesias hoy en día? Lo primero es que encontramos que los programas de los hombres o las agendas de los hombres han reemplazado la dirección del Espíritu Santo. Por eso les digo, yo cuando me paro aquí les enseño algo, les predico algo, no es porque se me ocurrió, no. A mí el Espíritu Santo me dice, predica sobre tal tópico, sobre tal tema. Y aunque les estoy diciendo, les estoy reconociendo que me he demorado en unos tópicos y en unos temas que hace mucho tiempo el Señor me está diciendo por evitar el conflicto, por evitar la habladuría, por evitar cosas que, bueno, yo sé, yo prefiero que agradarle al Señor y hacer lo que el Señor me dice que lo que los hombres puedan decir o dejar de decir. Entonces muy pronto estaré hablando, posiblemente ahora que estamos empezando mes, pues entonces dedicaré marzo, si lo tengo que hacer todo para ese tema, o si lo logro hacer en un solo servicio o en 2 servicios, pues estaré hablando acerca de finanzas, acerca de cosas que Dios quiere que nosotros vivamos. Pero por lo pronto concentrémonos en hoy y veamos que en la mayoría de las iglesias la agenda y el orden del servicio, mire que el orden del servicio, yo no sé si usted ha visitado iglesias, diferentes iglesias, en donde dicen, número 1, tal cosa, número 2, tal otra, el número 3, como si fuera un orden de una reunión solamente de hombres. Y está bien que haya orden, son necesarios, el orden y la estructura es necesaria, pero debemos permitir que sea el Espíritu Santo de Dios el que se mueva con libertad. Yo recuerdo cómo con el pastor Jairo hemos llegado a esa conclusión y hemos dicho, bueno, hemos entendido que no se trata de nosotros, de nuestro orden, de nuestras condiciones, de nuestra lógica, sino que así como vaya diciendo el Señor, vamos haciendo, ¿verdad? Tal vez ustedes pueden ver que aquí sí hay como una especie de orden, pero es un orden que no limita ni ¿cómo se dice eso? No, ni limita ni excluye la presencia de Dios ni del Espíritu Santo en medio de estos servicios que nosotros hacemos. Yo estoy convencido que en medio de la predicación o en el momento que el Señor indique ministrar, aún a través de una cámara se puede orar por una situación específica y el Señor se va a glorificar. Porque cuando el Señor indique que se hagan las cosas, pues se harán.
Pero entonces, repito, el orden y la estructura son necesarios, pero debemos permitir que el Espíritu Santo se mueva con libertad. Entonces, a menos de que el Espíritu Santo se mueva entre su pueblo, la gente se secará y morirá espiritualmente. Hay gente muerta espiritualmente. Hay iglesias muertas espiritualmente, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo no se mueve en medio de ellos. Yo le pido, ese es mi anhelo y ese es mi clamor, que el Espíritu Santo se mueva entre nosotros, que nosotros no lo apaguemos, que nosotros no lo contristemos, por el contrario, que nosotros lo avivamos, que nosotros lo abracemos, que con nuestra oración, con nuestra unidad, con nuestro ese sentir de hermanos, de familia, de congregación, de lo que Dios quiere que estamos haciendo y que estamos promoviendo, que es la unidad del cuerpo de Cristo, porque ese es el anhelo del corazón de Dios, pues podamos hacer lo que a Dios le agrada. Hay otra cosa que está sucediendo en medio de algunos ministerios, y es que la elocuencia sustituye la demostración de poder. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de los predicadores hoy en día confían más en el carisma humano, los talentos y los dones antes que en el poder de Dios. El carisma, los talentos y los dones no pueden transformar el corazón de una persona. Solamente el poder de Dios puede hacerlo. Entonces, hay gente que depende de su carisma. Hay gente que depende de estas cosas que tienen ellos, ¿verdad? Yo puedo decirle a usted, hermano, hermana, que yo no me considero un predicador elocuente. Yo sé que mi estilo es diferente. El estilo que Dios me ha dado a mí, así como medio pausado, como medio tranquilo, en algunos momentos lleno de poder, de autoridad. Bueno, pues esa es la manera como yo predico, esa es la manera como yo enseño. Yo no necesito imitar a ningún predicador, al único que tengo que imitar es a Jesús. ¿Y cómo? Ministrando a través del poder de Dios, que el Espíritu Santo se mueva a través mío, es el anhelo de mi corazón. Entonces, el poder de Dios es el único que puede cambiar a las personas, ¿verdad? Las prédicas motivacionales han reemplazado el mensaje de la cruz. Esa es otra de las condiciones que hay hoy en las iglesias. Entonces, hay prédicas motivacionales y son buenas, ¿verdad? Porque inspira a las personas. Es necesario que nosotros inspiremos a las personas. Pero cuando se hace sin poner a Jesucristo como figura central, carece de poder para cambiar corazones. Hay una iglesia muy grande aquí en los Estados Unidos y no voy a dar nombres porque no puedo dar nombres, ni debo de dar nombres, que es una iglesia donde es llena de personas. Eso es un estadio completo lleno de gente. Y el mensaje que se predica es un mensaje motivacional, es un mensaje donde la gente sabe que la palabra dice que quiere que seamos bendecidos, ¿verdad? Pero se olvida mencionar muchas veces a Jesús. Y los mensajes de nosotros como iglesia o de la iglesia cristiana tienen que ser mensajes cristocéntricos, ¿verdad? Cuando negamos la persona de Jesucristo, se pierde el poder que cambia los corazones. Solamente Jesús puede cambiar el corazón y la vida de las personas. Por eso a veces nos llevamos sorpresas cuando en medio de nosotros, cuando personas que están caminando con nosotros todavía no tienen claro quién es Jesús. No tienen claro que es a través de Jesús que pueden ser libres y que pueden ser cambiados y que pueden llevar una vida sobrenatural, una vida bendecida, cuando dejamos que Jesús sea el Rey de los Reyes, sea el Señor de nuestra vida y Él sea el que haga lo que tenga que hacer en nosotros. Otras cosas que también se ven mucho hoy en día es el entretenimiento en las iglesias.
O sea que distraen a las personas con entretenimiento para mantener su membresía. O sea, hacen obras de teatro, hacen cosas, shows espectaculares con luces, con una cosa, con la otra. Pero si no está el poder de Dios, eso de nada sirve para que las personas puedan ser cambiadas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí cómo dice que cuáles son las características que realmente nosotros debemos buscar en una iglesia o en la iglesia del Señor, ¿verdad? O cuáles son las características de una iglesia sobrenatural. Lo primero es que tiene que ser una iglesia con poder y una iglesia con carácter. En la Biblia vemos que Jesús modeló el carácter y el poder. Ambos son importantes y necesarios en la iglesia. Veamos lo que dice Mateo 4:17. Dice la traducción del lenguaje actual, dice: desde entonces Jesús comenzó a decirle a todos: vuélvanse a Dios, porque su reino se va a establecer aquí. En la traducción en la Reina Valera dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces tenemos que entender aquí, ¿verdad? Que en la iglesia, en la Biblia Jesús modeló el carácter y el poder. Y dice que tanto los dos son importantes y necesarios en la iglesia. Tenemos que arrepentirnos y ser cambiados, porque el reino de los cielos ha llegado a nosotros. Entonces dice que también tiene que ser, o otra de las características de la iglesia del Señor, es que tiene que ser una iglesia con poder y autoridad. En el párrafo anterior le hablé de una iglesia de poder y carácter. Ahora le estoy hablando de poder y autoridad. Entonces Jesús le dejó a la iglesia la responsabilidad, escuche eso, nos dejó una responsabilidad de expandir su reino con poder y autoridad por toda la tierra. Poder y autoridad por toda la tierra. Yo no sé si a usted se le hace común que hoy en día las personas lidian con enfermedades terminales, con adicciones, con problemas mentales, y las refieren a los psicólogos, las refieren a los psiquiatras, las refieren a tomar píldoras. ¿Por qué? Porque la iglesia no tiene poder para lidiar con eso. Esos son enemigos espirituales que no se irán hasta que sean echados fuera con el poder y la autoridad sobrenatural de Dios. Dios nos ha dado autoridad para ir sobre todas estas cosas. Y nosotros tenemos que aprender a que usted y yo somos poderosos. Usted y yo tenemos autoridad y tenemos poder porque nos la delegó el Señor. Ahora, no estoy en contra de que se visite la medicina o los doctores o estas cosas, pero que usted no ponga la fe en ellos. Usted ponga la fe en el poder de Dios, porque el poder de Dios es el que va a cumplir la voluntad de Dios en su vida. Entonces, la iglesia, vuelvo y repito que la iglesia tiene la autoridad, está empoderada para fluir en lo sobrenatural, para dar buenas nuevas, así dice Lucas 4:18. Está empoderada para fluir en lo sobrenatural, o sea, para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Así lo dice Reina Valera, vamos a leer en el lenguaje actual, y dice: el Espíritu de Dios está sobre mí. Yo quisiera que usted lo lea conmigo, iglesia, allí donde usted esté. Lea conmigo esa promesa y usted apropiese y sepa lo que usted tiene, si lo cree, porque si no lo cree, pues entonces, y si usted no lo busca, y si usted no está lleno del Espíritu de Dios, que está sobre mí, léalo, el Espíritu de Dios está sobre mí.
Y mire lo que está diciendo, porque me eligió. ¿Quién te eligió? Dios te eligió a ti, me eligió a mí. ¿Para qué? ¿A qué? ¿Para qué me eligió el Señor? Para dar buenas nuevas a los pobres, para anunciar libertad a los prisioneros, para libertar, para liberar, para devolverle la vista a los ciegos. Hay muchos muy espirituales que solamente hablan de la vista espiritual y es cierto que vean, que lleguen a ver las cosas espirituales, pero también tenemos que entender que si creemos nos usa para hacer milagros y devolverle vista naturalmente a los ciegos y para rescatar a los que son maltratados. Si usted se apropia de esta promesa, si usted se apropia de eso que Dios quiere para su vida, usted va a estar caminando dentro de la iglesia que Dios quiere que usted camine. No es el edificio, no es el templo. Usted y yo somos esa iglesia, hermano, hermana. Pero tenemos que saber para qué, por qué y cómo tenemos que vivir aquí en esta tierra. Otra característica de una iglesia sobrenatural es una iglesia llena del Espíritu Santo. Y vamos a ir a 1 Corintios capítulo 1, verso 17. Entonces, fíjese, es una iglesia de poder, primero es una iglesia de poder y carácter, luego es una iglesia de poder y autoridad porque el Espíritu de Dios está sobre usted. Luego dice que tiene que ser una iglesia llena del Espíritu Santo, ¿verdad? Es guiada por el Espíritu Santo para predicar el Evangelio, no con sabiduría de la palabra solamente para que no se haga vana la cruz de Cristo. Mire cómo dice, así lo dice en esta versión, predicar el Evangelio no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Aquí en esta versión, la traducción del lenguaje actual dice, y es que Cristo no me mandó a bautizar, sino a anunciar la buena nueva. Y no me mandó a anunciarla con palabras elegantes. Mire, si yo hago que la gente se fije más en mí que en Cristo, su muerte en la cruz no serviría de nada. Vuelvo y les repito, la iglesia de Jesucristo tiene que hacer énfasis en que todo lo que podemos, lo podemos en Cristo, que nos fortalece, que todo a lo que tenemos derecho, de que todo lo que predicamos y lo que sentimos y sabemos que podemos hacer, es por causa de Él, por causa de lo que Él hizo. Inclusive entendemos que nuestra vida eterna no es porque nos portemos bien o no nos portemos bien, sino por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Tenemos que saber y entender y predicar un mensaje cristocéntrico, un mensaje de que toda la gente entienda que es por Él, que todo lo podemos porque Él nos fortalece. Entonces tiene que ser una iglesia de la palabra y el Espíritu, ¿verdad? La palabra de Dios y el Espíritu trabajan juntos. El patrón de la mayoría de iglesias es simplemente venir a escuchar un mensaje, pero no están abiertos a mostrar lo sobrenatural. Nosotros necesitamos ir a la iglesia o venir a la iglesia o prender ese video o abrir el canal con expectativas para que el Señor, para que el Espíritu Santo va a hacer algo en la vida suya. Si usted tiene algo que usted esté viviendo, usted tiene que venir con la expectativa de que el Señor le va a hablar, de que el Señor le va a dar una herramienta, que el Señor le va a dar una palabra para que usted vea la gloria de Dios en su vida y para que el Señor lo use a usted o la use a usted para ayudar a otra persona que necesita de Dios. Entonces, lo que el Espíritu de Dios tiene que hacer, va a hacer en ese día, y el Espíritu, la enseñanza sin letra mata. Entonces, es necesario la palabra y es necesario la presencia del Espíritu Santo. La palabra y el Espíritu no pueden estar divididos, no pueden estar separados. No podemos hacer énfasis solamente en la palabra
ni tampoco podemos hacer énfasis solamente en los dones. Tenemos que, la palabra y el Espíritu van de la mano. Amén. Entonces tenemos que entender también que tiene que ser una iglesia, dice aquí la palabra en la Reina Valera, dice, no erráis por esto porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Aquí la traducción del lenguaje actual dice, Jesús les contestó, ustedes están equivocados. No saben lo que dice la Biblia, ni conocen el poder de Dios. Entonces, es necesario conocer o saber lo que dice la Biblia, así como es importante conocer el poder de Dios. Nosotros no podemos predicar un mensaje donde nosotros no podamos testificar, no podamos dar testimonio de lo que Dios ha hecho, de la transformación que puede haber en nuestra vida o pudo haber en nuestra vida o de las maravillas que Dios hace continuamente en nosotros, porque entonces no estaríamos dándole la gloria a Dios por el poder de Dios trabajando en nuestras vidas. Amén. Entonces tenemos que seguir viendo que la iglesia tiene que ser, dice aquí, a ver, me perdí un momentico. Bueno, la otra es que la iglesia tiene que tener, el mensaje, como ya lo dije, es la cruz, la muerte y la resurrección y la segunda venida de Cristo. Si nosotros no hablamos de estas cosas, si nosotros no predicamos de estas cosas, pues estamos graves. Esas son 3 claves de poder necesarias en una iglesia sobrenatural. Que se crea en la muerte, en la resurrección de Jesús y que se crea en la segunda venida de Jesús. Hay iglesias que no te predican estas cosas. Hay iglesias o que lo mencionan, pero no hacen énfasis en lo poderoso, en lo maravilloso que es entender lo que Jesús hizo y en lo que Jesús espera y en lo que Jesús va a hacer con la humanidad. Entonces, ¿qué separa al cristianismo de todas las religiones? Lo primero, la cruz, ¿verdad? La cruz, ningún líder de otra religión ha muerto por sus seguidores. Jesús es el único que murió y resucitó, ¿ok? Dice que la prédica de la cruz debe estar presente en toda iglesia sobrenatural. Lo segundo, otra clave que es necesaria en una iglesia sobrenatural es precisamente lo sobrenatural. La gente religiosa va a su templo sin esperar que suceda nada sobrenatural. En cambio, la cultura de lo sobrenatural debe estar presente en toda iglesia sobrenatural, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su líder está muerto. En cambio, nuestro líder está vivo, porque Él resucitó. El líder de la iglesia no es el pastor Jorge. El líder de la iglesia es Jesús. Siempre tenemos que entender que la cabeza de la iglesia es Jesús. Y aquí tal vez en la tierra sí, de este ministerio, la cabeza visible soy yo. Pero el Señor es mi cabeza. El Señor es el que me guía. El Señor es el que siempre se llevará toda la honra y la gloria. Y como vuelvo y repito, otra de las claves para el poder de la iglesia o que son necesarias en una iglesia sobrenatural, pues es el Espíritu Santo. ¿Por qué necesitamos el Espíritu Santo? Porque sin el Espíritu Santo no podemos ser atraídos hacia Dios primeramente, porque no podríamos nacer de nuevo. Solamente una persona que acepta a Jesús como el Señor y Salvador nace de nuevo a través del Espíritu Santo. No podríamos conocer a Jesús si el Espíritu Santo no nos revela quién es Jesús. Y tendríamos una institución, pero no unción. Por eso este ministerio se llama Preciosa Unción. No es una institución, pero sí sé que a través de nosotros, presentemente, presencialmente o a través de las enseñanzas, de lo que nosotros transmitimos, sabemos que la unción de Dios se mueve y se ven cosas sobrenaturales.
tendríamos una religión, y les recuerdo que nosotros no predicamos una religión, nosotros predicamos una relación con Dios a través de Jesús, y eso nos da poder, porque el poder de Dios está sobre usted y está sobre mí. Entonces, ¿por qué necesitamos al Espíritu Santo? Porque es la única manera como podemos ser atraídos hacia Dios. Es la única manera como podemos nacer de nuevo. No podríamos conocer a Jesús si el Espíritu Santo no nos convenciera de pecado, de juicio y de justicia. Tendríamos una función aquí en la tierra, pero no tendríamos unción. Tendríamos una religión, pero el poder de Dios no se manifestaría a través de nosotros. Y tendríamos una realidad, como mucha gente ve las situaciones como una realidad, una forma, pero no la verdad. Amén. Entonces nosotros tenemos que saber que la iglesia carga un poder sobrenatural. ¿Por qué necesitamos una iglesia sobrenatural? Porque es la única manera como nosotros vamos a transformar y a cambiar el corazón de las personas. Solamente a través del poder de Dios, de la transformación de Dios, de la unción de Dios, van a poder ser transformadas las vidas, ¿verdad? En una iglesia donde no hay unción, donde no hay presencia de Dios, donde el Espíritu Santo no trabaja, la gente va a estar 20, 25, 30 años iguales o peores de como entraron, y iguales o peores como el mundo. O sea que va a estar llena de personas poco espirituales, pero muy carnales. Entonces, ¿por qué necesitamos una iglesia sobrenatural? Porque es la única manera de transformar y cambiar el corazón de las personas. Las enseñanzas que nosotros les estamos dando a ustedes son enseñanzas para que usted cambie. La bendición es para usted, no tanto para mí. Para mí también es una gran bendición el poder yo cumplir con ese llamado que Dios me ha hecho, de poder cumplir con esa gran comisión, de poder extender el reino de los cielos. Pero la bendición también es para usted, para que usted viva la vida que Dios quiere que usted viva. Porque pues sí, la bendición es para todos, ¿verdad? Muchas veces también es para suplir las necesidades imposibles de la gente. Hay gente que no ha podido suplir ciertas cosas, pero a través de la iglesia, no necesariamente que la iglesia les dé todo, tal vez les ayuda en una ocasión, en 2 ocasiones, como sea, pero después le va, como digo yo, primero le da el pescadito, pero después le da la caña para que usted aprenda a pescar y aprenda a vivir como Dios quiere que usted viva. Dice que Dios nos ha hecho promesas que solo la intervención sobrenatural puede cumplir. Entonces, por eso necesitamos una iglesia sobrenatural, vivir en esa cultura de lo sobrenatural, ¿verdad? Recuerde, como les he dicho, que la iglesia, Marcos 12:24 lo habíamos leído, que decía que estábamos equivocados porque no sabíamos lo que dice la Biblia, o sea, no conocemos la palabra, pero tampoco conocemos el poder de Dios. Entonces, hay claves de poder necesarias en una iglesia sobrenatural. Como les digo, lo primero es la cruz, lo segundo es lo sobrenatural y lo tercero es el poder, es el Espíritu Santo, y lo necesitamos a Él. Y digo así a Él porque es una persona, porque sin el Espíritu Santo no podemos ser atraídos hacia Dios, no podemos nacer de nuevo, no podemos conocer a Jesús, y tendríamos una institución, pero no tendríamos unción. Tendríamos una religión, pero no el poder de Dios. Y yo creo que es tiempo de que nosotros como iglesia demostremos el poder de Dios. Vuelvo y lo repito, este es un tiempo en donde se necesita una iglesia poderosa, una iglesia que esté dispuesta a lo que sea, como dicen en Colombia, y como muchas veces me río porque a veces me dice el pastor, usted sabe que estoy para las que sea. Así dicen en Colombia, un dicho de para las que sea, o sea que estoy dispuesto para lo que ocupe, para lo que lo necesite, pues aquí estoy. Y es la manera como nosotros tenemos que decirle al Señor, Padre, yo estoy aquí para las que sea, como tú quieras.
a donde tú quieras, mándame, envíame, llévame, que yo estoy aquí, envíame a mí. Es una canción, una porción de la Biblia que dice, heme a mí, heme aquí, envíame a mí. Y nosotros tenemos que tener ese anhelo y ese deseo, pero necesitamos ese tipo de iglesia, no cualquier iglesita, y sin desmeritar de pronto las buenas intenciones que tenga el líder o la líder, pero es tiempo de dejar la religiosidad, es tiempo de dejar las estructuras de los hombres, es tiempo de que las agendas del hombre no reemplacen el poder de Dios o la dirección del Espíritu Santo. Es tiempo que no nos enfoquemos tanto en la elocuencia o en el carisma de los predicadores, porque hay gente que, ese predicador me parece muy bueno porque me convence. Hay otros que, hay muchas personas que no les gusta precisamente porque gritan mucho, ¿verdad? Pero entonces no hay que ponerse cómo lo hace, sino lo que predica, lo que realmente necesita el pueblo de Dios. Tenemos que quitar nuestro oído solamente cuando nos dan prédicas motivacionales y se nos olvida que es a través del mensaje de la cruz, a través de lo que Jesús hizo en la cruz por usted y por mí, que nosotros tenemos esa vida eterna y que en este tiempo aquí en la tierra tendremos una vida abundante como Dios quiere que nosotros la tengamos. No tenemos que estar enfocados en el entretenimiento, sino que tenemos que buscar es el poder de Dios. Entonces, recuerden, hermanos, lo que tiene que buscar en la iglesia es poder y carácter, poder y autoridad, que la palabra de Dios sea revelada y sea ungida por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y que se predique, que sea cristocéntrica, que se predique de la muerte y resurrección de Jesús, que crea en la segunda venida del Señor y que entendamos que la cruz, que lo sobrenatural y que el Espíritu Santo es lo que nos separa de la religión, ¿verdad? El conocimiento de lo que es la cruz, de lo que sucedió, el intercambio que sucedió allí en la cruz, de que lo sobrenatural es la cultura de Dios en la tierra, es el poder de Dios manifiesto en la tierra y lo hace a través del Espíritu Santo llenando su iglesia, a los seres humanos que en Él, de Él dependemos, en Él creemos y dejamos que sea el que nos guíe y el que nos use como Él quiera usarnos a cada uno de nosotros. Entonces, hay que buscar esa iglesia. Es la necesidad de hoy, ha sido la necesidad de siempre, pero sobre todo hoy, en estos tiempos tan peligrosos, en estos tiempos tan difíciles, es que necesitamos una iglesia sobrenatural. Y es mi clamor que usted y yo seamos ungidos, que usted y yo la tengamos clara, como se dice, que no es solamente para que nosotros seamos salvos y vayamos al cielo un día. Es para que hagamos una diferencia aquí en la tierra. El Señor nos dio poder. Me gustaría buscar esa parte, ese versículo donde dice que el Señor, creo que era Marcos 12, 24 no, sino el anterior a Marcos 12, 24, ¿cuál era, hermosa? Bueno, sí. Primera de Corintios 1:17, pónmela otra vez por favor allí. Y dice la palabra del Señor, dice que no nos mandó anunciarlo con palabras elegantes, que la gente se fije en nosotros más que en nosotros, sino en Cristo, en su muerte y en la cruz, que es lo que realmente hace que la gente sea transformada. Bueno, esa es la palabra que Dios me dio para usted en el día de hoy, iglesia. Yo quiero que usted entienda que
La iglesia tiene que ser el modelo de iglesia que Jesús estableció, llena del Espíritu Santo. Y por eso le buscamos, por eso anhelamos, y como siempre les insisto, busquemos su corazón, acerquémonos más a Él, que Él sea el que nos hable, que Él sea el que nos guíe, que Él sea el que nos llene, y no nos preocupemos tanto por pedirle y pedirle y pedirle las cosas materiales, sino que busquemos su reino y su justicia, y todas esas cosas van a venir por añadidura. Espero te haya sido de utilidad este mensaje, que te haya hecho reflexionar en qué iglesia es la que Dios está buscando, qué es la iglesia que Dios quiere que se mueva y se manifieste en la tierra, y especialmente en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Si tú quieres ser o te sientes parte de ese grupo, pues entonces sigue con nosotros buscando día con día al Señor, llenándote de todo lo que Él nos da, esas estrategias, esa unción y todo lo que Él hace, usándonos tanto a ti como a mí, para que el reino de los cielos se siga expandiendo en los diferentes lugares a donde Él nos lleve, tanto a ustedes como a mí, pero que donde vayamos se mueva el poder sobrenatural de Dios, que la iglesia siga siendo una iglesia de poder, y que sigamos a donde quiera que vayamos manifestando el poder de Dios en toda la tierra. Así de que, iglesia, yo te bendigo. Yo le doy gracias porque hayas estado con nosotros, una vez más pidiéndoles disculpas por la falla que hubo al principio, pero la estaremos editando y la estaremos arreglando para que quede bien como debe de quedar. Y de todas maneras, como todas las semanas, como todos los días, yo quiero pronunciar esa bendición sacerdotal sobre tu vida. Y recuerda que el Señor dice que el Señor te bendiga, iglesia, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia, que te ayude a caminar como Él quiere que tú camines, y que te llene de su paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y que a pesar de las dificultades, de todas las cosas que vivimos día a día, nosotros seguimos adelante porque tenemos la mirada puesta en Cristo, en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Te bendigo, declaro una semana, no solo un día, sino una semana de cielos abiertos, que todas esas anhelos de tu corazón que tienes vengan a ti, que el Señor se manifieste, se glorifique en tu vida y a través de tu vida. Que tengas una feliz semana. Yo te recuerdo que te amo y te bendigo en el amor de Jesús, y nos vemos dentro de 8 días a través de este canal. Mil bendiciones para todos. Buena semana.